Reposa un momento ahí en su poder. Dale gracias a Él por todo lo que Él tiene para hacer contigo. Es un Dios maravilloso. Él es un Dios que te rodea con sus brazos de amor. Es un Dios que te imparte paz. Y una paz que no la consigue en ninguna parte. No hay otro lugar. No hay otra fuente, sino Dios mismo. Él prometió estar contigo en los momentos más difíciles, pero también prometió estar contigo en medio de la bendición, y Él es tu bendición. Y su palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y puedes disfrutar del fruto de sus manos. Puedes disfrutar plenamente de su bendición. Y ahora en medio de la necesidad, Él está contigo, dándote fuerza, dándote alientos, sacándote a lugares espaciosos, pero sobre todo impartiendo la paz que tanto necesita tu alma, la compañía en medio de la necesidad, en medio de la soledad. Él es refugio al pobre, dice la palabra. Él es el Dios que sostiene, que levanta, que dirige, que da vida. Puedes gozarte en esa salvación y caminar seguro de que Él no te va a abandonar. Que su paz, su amor fluyen desde su presencia. Y como dice la palabra, de su interior correrán esos ríos de agua viva por la presencia del Espíritu de poder, del Espíritu de amor prometido. Y yo sé que Él está ministrando sobre ti. Hay esperanza para ti. Hay seguridad para ti. Hay victoria para ti. Levántate en este día, segura de aquello que Dios va a hacer. Proclama ese nombre todopoderoso. Y como dice este Salmo 45, vas a ver maravillas de parte de Dios. Maravillas de parte de Dios a favor tuyo. Porque Él es el que está por ti. Él es el que prometió levantarte. Y como dice a través del libro de Números, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, será hecho. Y no faltará ninguna de sus promesas sobre tu vida. Afírmate en esa palabra. Levántate en esa palabra. Y vas a ver las maravillas de Dios. Él es tu consolador. Él es quien imparte la esperanza de vida. Y como dice a través del libro de Romanos, esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Párate firme. Levántate firme en este día. Y hoy salga a conquistar, a poseer lo que Dios tiene preparado para ti. Y no te den miedo impartir esa palabra, invocar ese nombre sobre cualquier circunstancia, porque eso es lo que nos ha enseñado la palabra. Invocar su nombre y veremos su salvación, veremos su gloria, veremos su gracia abundante, su gracia poderosa. Gracias, Padre mío. Gracias por ministrarnos. Gracias por levantarnos. Gracias porque en ti estamos seguros, llenos de tu paz, llenos de tu amor. Gracias por los ministros, por los pastores, Señor. Aún la red de iglesias internacional la cubrimos de oración, Señor. Bendice a tus siervos, a tus siervas, las esposas de tus siervos, Padre mío. Los esposos, Señor. Los líderes de cada lugar, Padre. Envístelos de poder, Padre. Guárdales. Si están enfermos, Señor, sánales, porque tú eres nuestro sanador, Padre. Esas oraciones que desde los diferentes lugares se levantan, Padre, Señor, que sean escuchadas y del cielo descienda tu poder, tu gloria, tu gracia, Padre, porque en ti nos apoyamos, porque en ti esperamos, Señor. Muchas gracias, mi Rey soberano. Muchas gracias, mi Rey bendito. Eres el Dios precioso. Eres el Dios maravilloso. Eres el Dios que imparte vida, Señor, que imparte salvación, que nos da seguridad, que nos da paz y que podemos esperar, Padre mío, cosas portentosas, cosas maravillosas, Señor.
Porque si tú estás con nosotros, no habrá nada ni nadie contra nosotros. Lo dice tu palabra. Y yo creo lo que dice tu palabra. Y le imparto esa palabra sobre tu pueblo, Señor. Que en esta mañana buscan de tu presencia, Señor. Y en este día van a estar aferrados a ti, Padre. Levántate, Señor. Levántate. Levántate victorioso, Señor. Levántate allí, Señor. Levántate poderoso. Yo te quiero invitar a que con esa seguridad que te dé el Señor, tú puedas reposar. Si tienes alguna petición, llévala allí. Si necesitas apoyo, háznosla saber. Y estaremos cubriéndote con nuestras oraciones, porque creemos en un Dios todopoderoso que prometió sostenernos y lo hace a cada momento. Voy a meditar invitarle a que meditemos un poco en la palabra del Señor. Y hemos venido tratando el tema durante todos estos días, la semana pasada, sobre conquistado para conquistar. Ayer yo les hablaba cómo es importante a veces aprender a recibir las estrategias que Dios nos da. Y nosotros leemos, y tú puedes leer en la palabra, las diferentes maneras como Dios se manifestó al pueblo, dando estrategias de batallas que aparentemente eran imposibles para el hombre. Pero una de las cosas que podemos tener seguridad dentro de nosotros es que en esas batallas que a veces luchamos, que a veces sentimos que no hay salida, Dios está en nuestra parte, y en sueños y en una forma o en otra, Dios está siempre dispuesto ahí para ayudarnos, siempre dispuesto para mostrarnos cuál es la salida. Y me gustaba cuando estábamos entonando este cántico donde dice: senda Dios hará donde piensas que no lo hay. Y me encanta ese cántico porque dice: Él obra en maneras que nunca lo podremos entender. Ese es el Dios maravilloso, ese es el Dios precioso que prometió estar con nosotros, que prometió darnos vida, que nos prometió darnos aliento en medio de esas circunstancias. Y créame que si te tomas de la mano del Señor de una manera firme, Dios te da la salida, Dios te respalda, Dios escucha tu oración. Pero tienes que aprender a acercarse a ese trono de gloria, ese trono de gracia, para ser ministrados ahí por su presencia. Ayer en el mensaje que les daba de la reunión dominical, yo les decía cómo ahí en el capítulo 6 de Josué, Dios se presenta y le muestra las estrategias que realmente él tenía que hacer y le da las instrucciones. Y yo siempre subrayo es la necesidad de la obediencia que como hijos, como hijas, como siervos de Dios debemos tener a Dios. Debemos seguirle de acuerdo a las instrucciones. Y así como le dijo, y ustedes pueden leer, ayer no leímos todo el pasaje, pueden leer ahí el capítulo 6 de Josué para la toma de Jericó, como le dicen las estrategias, que aparentemente yo creo que una persona que esté llena de argumentos, llena de razones, trate de preguntarle a Dios: Señor, pero a mí me parece imposible que esas murallas se caigan únicamente dándole vueltas y luego gritando. Y qué hermoso y qué estratégico fue Josué. Realmente era una estratega de Dios, porque le dice al pueblo: mire, mejor no hablen, cállense. Porque el pueblo estaba acostumbrado, aunque la generación que se levantó en el desierto es una generación que aprendió a esperar en Dios, porque la primera generación que empezó en el desierto tuvo que morir en el desierto a causa de la incredulidad, de las muchas veces que tentaron a Dios, y él juró que esa generación no entraría. Y aunque lloraron, aunque se vistieron de cilicio, pidieron perdón, él dijo: yo les perdono, pero no van a entrar. Aún ni Moisés siquiera entró. Pero en el camino se cumplió la promesa de Josué y Caleb. Ellos entraron. Y Josué era un hombre que había aprendido a escuchar de Dios. Y cuando habla con el varón que tenía la espada desenvainada, al terminar el capítulo 5, él comienza a entender que Dios está de su parte. Y allí fue engrandecido a través de esos hechos maravillosos. Y como persona que nos acercamos a Dios, como hijos e hijas que nos acercamos a Dios, debemos aprender a discernir la palabra, a interpretar aquello que Dios nos está hablando. Pero sobre todo, afinar nuestro oído, alinearlo con nuestros labios y nuestro corazón, para que la palabra que salga de nuestros labios sea acorde con aquello que Dios nos está diciendo.
Ayer les decía que no nos vaya a pasar como le pasó a Zacarías en Lucas capítulo 1, cuando el ángel viene a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y él comienza a preguntarle cosas al ángel que no eran importantes en esos momentos. Y él le dice: ¿cómo serán estas cosas? Y el ángel le dice simplemente: yo estoy en la presencia del Señor, mejor vas a quedar mudo hasta que estas cosas se hayan cumplido. Hoy leíamos en el Salmo 45 que Él será exaltado en medio de las naciones, que Él hace cesar la guerra. Y voy a quitar ahí ese salmo, la palabra guerra, y yo voy a decir: Él hará cesar esta peste que ha salido a destruir las naciones, como dice el Salmo 91. Ni plaga tocará tu morada, ni muerte que ande en medio de la noche, porque su protección, su amparo, su cobertura está sobre nosotros. Pero tenemos que aprender a ser instruidos en la palabra. Tenemos que aprender a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Y estos días voy a estar comentando sobre áreas que deben ser saturadas en nuestra vida por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, especialmente en los tiempos cuando Dios está cumpliendo las promesas que Él nos ha dado. Y una de las cosas que son muy importantes es aprender a, yo lo llamo a afinar nuestros oídos con la voz de Dios. Y a veces nuestros oídos, y yo siempre lo ilustro de esta manera, nosotros estamos acostumbrados a los sonidos. Y haz un ejercicio por ahí en la casa. Dile a alguien que tome una moneda de cualquier valor, lánzala al aire sin que tú la veas de qué valor es, y escuche el sonido de esa moneda, y tú te vas a dar cuenta más o menos de cuál es el valor de esa moneda de acuerdo al sonido que da en el piso. Haz ese ejercicio y verá que es bien interesante. Al menos aquí en Colombia con las monedas es fácil distinguir qué moneda, sí, qué valor de la moneda es esa que se te cayó. Y uno dice: se me cayó una moneda de X, de 200 pesos, de 500, de 1000. Y te das cuenta por el sonido. Y yo a veces cuando hago ese ejercicio, y le digo a los líderes que hagan ejercicio, les digo: ¿cómo nos habituamos fácilmente a los sonidos del mundo, pero nos hemos vuelto sordos a la palabra de Dios? Y leemos en la palabra. Y yo sé que hay gente que es muy fiel en la lectura de la palabra, y yo alabo a Dios por esas personas que van a la fuente de la palabra de Dios para escuchar y para leer, para ver esa palabra. Pero su entendimiento está enceguecido, sus ojos no pueden ver, sus oídos lo ven como letras simplemente, porque no han habituado sus oídos, no han saturado sus oídos a la palabra de Dios. Yo sé y creo con todo mi corazón, por la promesa que hay en la palabra, que Dios quiere hablarte, que Dios quiere mostrarte cosas, estrategias en los negocios. Quizás Dios quiere que hagas cambios en esos negocios, pero tú sigues haciendo las mismas instrucciones de yo no sé cuántos años atrás. A través de Isaías dice en el libro de Lamentaciones que nuevas son sus misericordias cada mañana, y esas misericordias traen dirección de Dios para que tú hagas, porque como instrumento que eres de Dios, Él está dispuesto a revelarte secretos guardados, como dice la misma palabra. En Romanos 10:17 hay un versículo que me fascina, porque dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres incrementar tu fe? Llénate de la palabra. Mira los testimonios que quedaron escritos. Mira los aciertos y desaciertos que los hombres y mujeres tuvieron, aun cuando caminaron en medio del desierto, en medio de la soledad. Y habían instrucciones cuando volcaban de todo corazón al Señor. Pero también aquellos que no obedecían a esa palabra de Dios, créanme que tenían serias dificultades, porque no podían comprender o no hacían simplemente por la dureza de su corazón aquellas instrucciones de Dios, y vaya que sufrieron las consecuencias. Ahora, hay un pasaje en el libro de Números que me fascina,
Y el libro de Números está hablando en el capítulo 10, está hablando de algo que le instruyó aún en el desierto, porque el desierto fue una preparación para el pueblo de Israel, para cuando ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida, que son los textos o los pasajes que hemos estado leyendo la semana pasada y que vamos a seguir ir buscando en estos días de la palabra de Dios, para ser esos hombres y mujeres conquistadores que alcanzamos las promesas de Dios. Y ahí en el capítulo 10 hay unas instrucciones en relación a las trompetas. Y si tú lees con detenimiento, voy a tomar algunas cosas por el tiempo, tal vez no voy a explicar paso a paso, pero es bien interesante porque algo que tenía que tener el pueblo muy en claro era el sonido de las trompetas. Y dice en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte las trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán, y escuche, ¿para qué? Para convocar a la congregación, para hacer mover los campamentos. Ahora, si alguien de los que me escucha ha crecido en un pueblo pequeño, en las iglesias católicas están las tan conocidas campanas. Para el que no sabe, escucha el sonido de campanas y no sabe qué es lo que están repicando las campanas. Yo aprendí de niño y tuve familiares que fueron muy católicos, y ellos sabían por el sonido de las campanas a qué estaba convocando el sacerdote del pueblo. Sabían cuando era un sepelio que se estaba haciendo, sabía cuando era una convocación a una misa, sabía cuando era un entierro de un niño, sabía en qué momento o cuántas veces habían repicado las campanas por el último sonido que daban, y ellos estaban muy pendientes. Y a veces yo le decía: ¿qué llamado es este? ¿Es el primero, es el segundo o es el tercero? Porque siempre repicaban 3 veces. Y ellos al final, cuando terminaban el sonar de las campanas del pueblo, sabían si era la última convocatoria, el tercer llamado, si era el segundo o si era el primero. Y eran bien expertos en escuchar y aprendieron a escuchar el sonido de esas campanas. Cuánto más las trompetas que está mencionando aquí para el pueblo de Israel, y cuánto más nosotros en la convocatoria que Dios está haciendo en este tiempo. Escucha el sonido de trompetas del cielo cuando está llamándote Dios para que entres a su secreto. Y aquí en las trompetas dice: para convocar la congregación y para mover los campamentos. Y escuchen lo que dice el versículo 3. Cuando las trompetas, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocare solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y el versículo 8 termina diciendo: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Imagínate que tú estás en el pueblo de Israel y escucha el sonido de trompeta, y resulta que el sonido de trompeta era para que se movieran los del sur y se movieron los del norte, porque no entendieron, o porque no captaron, o porque sus oídos no fueron afinados de acuerdo al sonido de trompeta. Ellos tenían que ser instruidos y aprender a escuchar, o simplemente alguien por el sueño, por la pereza, o por sordos espirituales, voy a decirlo así, no escuchaban ese sonido, y resulta que todo el mundo estaba recogiendo el tabernáculo porque tenían que moverse de ese lugar, y él debajo de la carpa sin alistar todo lo que tenían que movilizar de acuerdo a las jornadas que Dios les trazaba. Aplique esto al mover espiritual.
Dios haciendo sonar su trompeta desde el cielo para que tú te muevas hacia algo que tiene preparado para ti, pero tú simplemente por no tener el tiempo, por no dedicarle el tiempo a ese mover de Dios, simplemente que te quedas quieto en un solo lugar sin moverte. Y cuando te das cuenta que te has quedado solo o has sido atropellados por otros, porque ellos no se ponían a esperar, sino simplemente estaban pendientes, y cada uno tenía que estar pendiente al sonido de las trompetas. Imagínate que estaban convocando una alarma porque los iban a atacar o venía una guerra contra ellos y no se preparaban. Creo que muchas veces podrían haber sido destruidos. Pero también esta es una enseñanza para el pueblo de Dios, para nosotros en este tiempo. Y yo te hago una pregunta y respóndela ahí en tu corazón. ¿Qué sonido de trompeta está sonando en este tiempo? ¿Qué convocatoria nos está haciendo a las naciones en este tiempo? ¿Qué nos está hablando Dios a través de, voy a decirlo así, y perdónenme la interpretación que voy a hacer, a través del sonido de esta pandemia que ha salido por las naciones? ¿Qué nos está diciendo Dios a las iglesias? ¿Qué nos está diciendo Dios a los ministros del Señor, a las ministras del Señor? ¿Qué nos está convocando el Señor? ¿Cómo está convocando al Señor? Tal vez algunos que no estén comprendiendo dirán, pero pastor, hasta las iglesias, al menos aquí en Colombia, todavía no han sido abiertas. ¿Qué convocatoria? Y yo te voy a decir, la convocatoria que Dios hace es una convocatoria para que tú entres al secreto de Dios, para que tú entres a su presencia, para que te llenes de Él, para que satures sus oídos de la presencia del Señor. Y qué hermoso cuando tú puedes entender ese llamado de Dios, que puedes escuchar perfectamente lo que Dios está diciéndote, que Dios te está alertando, que Dios está guiándote. Que afinas tu oído no con las cosas del mundo, porque del mundo salen muchas voces, imparten miedo, temor, pero también hacen descuidado aún a los mismos sabios. Pero aquel que permanece en el secreto de Dios, que sabe escuchar de Dios, que sabe interpretar los tiempos, y eso no son solamente ni de profetas ni de personas especiales, sino que es un llamado. Todo el pueblo de Israel tenía que aprender a escuchar el sonido de trompeta, y en este tiempo, todo el tiempo, toda la iglesia, todos los llamados, todos los convertidos, todos los que se acercan al Señor, tienen que aprender a interpretar los tiempos, a conocer los tiempos, pero es necesario que nuestros oídos estén afinados con el sonido de trompeta de la voz de Dios, que tú lo puedes escuchar, pero lo tienes que hacer en el secreto. Y es muy importante aprender a escuchar. Y reitero, no la voz del mundo, no la voz de la gente que no tiene temor de Dios. Y el enemigo se ha propuesto, inclusive a través de las redes sociales, tratar de perturbar el oído de la misma iglesia. Y simplemente siguen consejos de gente que no tiene temor de Dios, que destruyen ministerios, que destruyen iglesias, y lo hacen porque no tienen un conocimiento ni una autoridad en la palabra de Dios, por el desconocimiento que tienen de ella. Y reitero, y me gusta como dice el Salmo 1, versículo 1: bienaventurado el hombre o el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Los consejos los escuchamos por nuestros oídos, y hay consejos que no vienen de parte de Dios. Y en el Salmo 1 justamente nos está diciendo eso: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hace algún tiempo atrás mi esposa daba un mensaje diciendo: cuida tus oídos, que no se conviertan en la canasta de basura donde muchos vienen y depositan cosas que luego van a infectar, van a dañar tu corazón, van a dañar tu fe y van a perturbar tu caminar. ¿Cuántos de la familia cristiana, cuántos de nuestra familia espiritual ha sido afectados por comentarios que no eran reales, que venían del cielo? Tú tienes en este tiempo que afinar tus oídos. Y aún te traslado mucho más allá, porque dice que el día del Señor vendrá y sonará una trompeta. Y tienes que estar afinado con esa voz de Dios, sintonizado con esa voz de Dios. Saca todo lo que han sembrado en tus oídos. Y yo siempre digo que el punto de equilibrio de todo cristiano es el oído.
Tú puedes estar bien en todo momento hasta que alguien viene, un consejo de malos, como dice el Salmo 1, o estuvo sentado o andando por esos caminos de pecadores, o sentado en la silla de los escarnecedores o chismosos, o cosas que no edifican. Y tú comienzas a cuidar tu oído. Si cuidas tu oído, si cuidas los que escuchas, si no todo lo que viene al oído permites tú que llegue al corazón, especialmente lo que no edifica, tu corazón va a estar guardado, tu corazón va a estar firme. Y te recuerdo lo que dice el proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú eres lo que escuchas. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Tú eres lo que escucha. Y eso que escuchamos nos hace estar firmes o nos hace tambalear. Todo lo que pasó, y tal vez vamos a leer más adelante algunos textos, donde esa toma de Jericó puso a temblar a las naciones que ellos se iban a conquistar. Por lo que escucharon, por lo que ellos no lo vieron, tal vez la destrucción de Jericó, pero las otras naciones que le habían sido entregadas a Israel temblaron al escuchar lo que pasó con Jericó. Y note como una mala noticia, mal recibida, en un momento que tú no tengas una fortaleza espiritual, te hace tambalear, te hace flaquear. Pero cuando tú tienes la firmeza, escuche lo que escuche, vas a tener tu seguridad en el Señor. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si la promesa de Dios está sobre tu vida, mantente firme en esa promesa, porque Dios te dará la victoria, estará contigo, te ayudará, te fortalecerá y se cumplirá el propósito de Dios. Pero tiene que aprender a llenarte de esa palabra, a escuchar en el secreto la voz de Dios, a llenarse de esa palabra de Dios. Y vas a ver esa gracia y esa misericordia soberana del Dios Todopoderoso. Cuida tus oídos, guarda tu corazón, llénate de esa palabra del Señor, satura tus oídos con la palabra de Dios. Entra ese secreto y el Espíritu Santo, ayúdame a sintonizarme con esa voz de Dios. Que tal vez sea igual que Elías cuando necesitaba una respuesta de Dios, fue y se metió en una cueva y Dios probó a ver si realmente todavía discernía su presencia, y dice que Dios no estaba ni en el terremoto, ni en la tempestad, ni absolutamente nada, sino en un silbo apacible y suave, y se dio cuenta que ahí estaba Dios. Amado hermano, amada hermana, yo te invito a que entres a esa presencia de Dios. Tú tienes ese privilegio. Por la sangre del Cordero, dice la palabra, que podemos entrar a ese secreto. Y si has sido lavado, lavada con esa sangre, si has recibido al Señor en tu corazón y en tu vida, puedes ir con seguridad, porque tienes un derecho espiritual como hijo, como hija de Dios, para entrar en el secreto de Dios. No te afanes ahí. Como leíamos en el Salmo 45, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, ser exaltado entre las naciones. ¿Y cómo va a ser exaltado Dios en medio de las naciones, sino a través de ti, a través de mí, mostrando sus maravillas, su gloria y su gracia en medio de todos los tiempos? Vamos a salir vencedores, vamos a salir de esta, porque Dios está en nuestra parte. Porque aunque suframos algunas pérdidas, la batalla final la ganará el Señor, porque Él es quien pelea nuestras batallas. Y te reitero lo que dice la palabra, que si Dios está con nosotros, no habrá nada, no habrá quien contra nosotros. Afírmate, llena tus oídos de la palabra de Dios, de la adoración de Dios. Saca el ruido del mundo de tu corazón, de tus oídos, y sintonízate con la voz de Dios. Y Él te va a mostrar cosas y te va a hacer escuchar cosas que he oído nunca, porque esa es la promesa, escuchó. ¿Lo crees? Yo te invito a que lo hagas. Vamos a orar en estos momentos y decirle: Padre precioso, yo te doy gracias por tu gran amor que nos ha dado. Yo te doy gracias por los privilegios que nos das como hijos, como hijas, Padre mío. Y yo imparto esta palabra sobre tu pueblo, Señor. Permita y pone en el corazón, como dice la palabra, tú eres quien colocas tanto el querer como el hacer por tu santa voluntad, Padre. Y que tus hijos, Señor,
puedan, Señor, ser limpios y puedan ser llenos de esa palabra y puedan sintonizarte, Padre mío, con esa voz que desde el cielo, Señor, está tronando en este tiempo, Señor, hablándole a tus hijos, hablándole a la familia, hablándole a tus siervos, a tus siervas, a las mismas congregaciones, Padre, para los cambios, Señor, para la conquista, Señor, que tú estás entregando, Señor. Y son las naciones a las cuales nos entendemos, Padre. Son aquellos que están en la oscuridad, Padre, que no tienen luz, Señor, que podamos atraerlos hacia ti, Padre, pero con las estrategias, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo coloco delante de ti a tus hijos, a tus hijas, Padre. Dale sabiduría, aún en los negocios, aún en los trabajos, Padre, aún ante el peligro, Señor. Que esa voz tuya suene fuerte, Padre, y retiñe, Señor, en sus oídos, Padre, y que haya la voluntad de hacer, Señor, aquello en lo que tú nos estás instruyendo, Señor. Yo dejo en tus manos a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas, Señor, a las diferentes congregaciones, Padre. Oh, Señor, y nos extendemos, nos apoyamos, los respaldamos, Señor, y los cubrimos con nuestra oración, Señor. Háblanos, Señor, sigue hablándonos, Señor. Sigue ministrando con tu Espíritu Santo. Y allí donde hay, Señor, necesidad, seas tú supliendo. Allí donde hay enfermedad, Señor, seas tú sanando, Padre. Y que ese clamor que aquellos que están, Señor, levantando delante de ti sean escuchados, Padre, y puedan dar testimonio de tus hechos maravillosos, Padre. Te doy gracias por este día. Dejo a tu pueblo en tus manos, Señor. Gózate y alégrate con ellos, Señor, y que ellos puedan ver tu salvación a cada momento, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Padre precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Amados, que Dios les bendiga. Le habló su pastor Island de Lozada Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Aprendas en lo que dice el Salmo 45, donde leíamos el versículo 10. Medite como una promesa de parte de Dios sobre este versículo, que me parece bien precioso para que tú lo tomes en este día. Y el Salmo dice: estad quietos. Salmo 46:10, perdón. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado en la tierra. Salmo 46:10. Adelante, mis hermanos. Dios es poderoso para hacer todas las cosas y Él está contigo. Muchas bendiciones.